Dirijo la oficina Clavel Arquitectos, oficina española. Trabajamos de manera periférica, no en el centro de España, sino en el sureste, lo que nos da una visión probablemente desapegada de la tensión de la gran ciudad, y nos da, sin embargo, un espacio, yo creo que de reflexión y de pensamiento que realmente nos viene muy bien para trabajar, ¿no? Es una oficina de tamaño medio, entre 15-20 personas, y trabajamos en los últimos años de manera internacional en Estados Unidos, Centroamérica y China. La arquitectura, yo creo que ha cambiado la manera en la que la vemos radicalmente desde los últimos años, ¿no? Yo creo que esta situación de crisis europea, que no internacional, porque es una situación muy local, ha hecho que se transforme la manera en la que creo que pensamos que debe ser la arquitectura, en la que tiene tres entradas que tienen que ver con lo social, que tiene que ver con lo técnico y que tiene que ver con lo económico y lo cultural. De manera que esa triple entrada se manifiesta, se opera a través de la disciplina, y hay una única salida que es la que recibe la sociedad, ¿no? De manera que necesariamente tenemos que tener esas tres entradas, y yo creo que precisamente el esfuerzo del arquitecto debe ser que nuestro mensaje o que nuestras ideas a través de la arquitectura tengan un plano, tengan una capa que sea, entendible por cualquier ciudadano, ¿no? Yo creo que necesariamente el arquitecto debe asumir un rol, de traducción. O sea, nosotros traducimos los problemas técnicos, traducimos los problemas culturales y los convertimos en un edificio, o una intervención, o un plan urbanístico, o el campo que sea que cada uno decida intervenir en la arquitectura, y nuestro rol necesariamente debe pasar porque se nos entienda. Y yo creo que ese es el gran salto, de los últimos años, y que de nuevo la crisis nos ha hecho reflexionar, ¿no? En la medida que la sociedad no nos entienda, la sociedad no nos va a necesitar. Yo creo que lo que es esencial es entender que, independientemente de los valores culturales que la arquitectura debe tener, hay tres puntos que para nosotros son básicos. Uno tiene que ver con la innovación, tiene que ver con la responsabilidad, o ser razonable, y tiene que ver un tercer punto con la participación ciudadana, ¿no? Y entendemos que en esas tres direcciones tenemos que ir todos como colectivo, ir avanzando, ¿no? Entonces era curioso ver cómo en los últimos años la participación se había convertido en una especie de performance artística, ¿no? Frente a lo que nosotros entendemos que tiene que ser la participación, que es crear protocolos permanentes para que la sociedad sea capaz de intervenir y de participar en la construcción de la ciudad, ¿no? O sea, recientemente ha habido grandes proyectos que han generado grandes fracasos económicos, y quizá por alguna parte de la sociedad se ha asociado innovación con, desastre económico, ¿no? Como desvío de presupuestos, ese tipo de cosas que realmente desprestigian muchísimo a la profesión, ¿no? Pues nosotros pensamos que más si cabe en estos tiempos hay que concentrarse en la innovación, ¿no? Y la innovación es esencial y consustancial a la arquitectura, ¿no? Lo que sí debemos ser capaces es de gestionar la innovación, y de que la innovación no se convierta en una herramienta incontrolable, sino al revés, en una capacidad de cambiar y de evolucionar a lo largo del tiempo, pero siendo capaces de controlarlo, ¿no? Y de alguna manera esa capacidad de control o de responsabilidad lleva un esfuerzo muy importante dentro de la oficina, ¿no? De manera que en nuestra oficina lo que nos preocupamos es de controlar esa innovación, es decir, de ser muy innovadores, pero a la vez ser capaces de controlar todos esos procesos de innovación. Creo que el networking es la manera en la que ya todos trabajamos, ¿no? O en la que ya todos deberíamos trabajar, ¿no? En los últimos años hemos empezado a trabajar fuera de España.
La manera de trabajar necesariamente tiene que basarse en el networking, porque nosotros siempre trabajamos completamente asociados con arquitectos y con, digamos, profesionales de distintas disciplinas que realmente conocen a fondo los distintos lugares en los que trabajan, ¿no? Yo creo que uno debe asumir que uno no sabe de todo, ¿no? Y que lo que tiene que hacer es aprender del conocimiento local, ¿no? Y sobre ese conocimiento local aportar, digamos, ese grado de innovación o de perspectiva que probablemente desde el punto de vista local a veces es difícil ofrecer, ¿no? La obligación a la que te ves, digamos, abocado, que es la de viajar permanentemente, nos ha obligado a construir un sistema de trabajo basado en Internet, ¿no? Donde realmente la presencia física no es algo realmente necesario, e incluso en el propio trabajo colaborativo, ¿no? Incluso nuestros red de colaboradores no están necesariamente en nuestra oficina, y hay un grupo, dijéramos, importante que está en distintos países y en distintas ubicaciones en función de las necesidades, ¿no? De manera que yo creo que la gran suerte que hemos tenido en nuestra generación es el poder disponer de Internet y de las herramientas de trabajo a distancia que van a transformar más y más la manera en la que trabajamos, ¿no? Si piensas que la arquitectura es una herramienta de autosatisfacción, creo que no estás entendiendo bien de qué debería ir todo esto, ¿no? Yo creo que tiene que ver con la satisfacción de hacer el trabajo bien hecho y de mejorar la ciudad y la vocación de servicio a la sociedad, y a partir de ahí yo creo que eso te vuelve, ¿no? Y que te genera una sensación, bueno, de estar bien de alguna manera contigo mismo, y en ese sentido creo que la arquitectura es muy satisfactoria, ¿no? De manera que yo, los arquitectos que están ahora mismo trabajando, yo les animaría digamos, a trabajar un poco con esa ilusión, pero poniendo primero la vocación de servicio a la satisfacción personal, a viajar mucho, a conocer mucha gente, a conocer físicamente a los usuarios de los proyectos, a hablar con ellos, digamos, no pensar que lo virtual va, digamos, a alimentarnos y que va a sustituir el contacto físico que por hoy es absolutamente necesario, ¿no? Tienes que entender que esa parte dura es absolutamente necesaria para generar digamos, una aportación a la sociedad satisfactoria, ¿no? Y si no eres capaz de que lo que haces de alguna manera funcione, dijéramos, todo lo que hay detrás de generar un proyecto, no lo mires, digamos, necesariamente como un proceso de gestión como pudiera ser cualquier otra empresa, ¿no? Probablemente fracases y probablemente te encuentres con que no puedes vivir de la arquitectura, ¿no? Y yo creo que el reto es vivir de hacer buena arquitectura, no mal vivir de hacer buena arquitectura y luego tener que vivir de otro tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que ese es el gran reto en el que todos debemos de alguna manera asumir y formarnos y prestar atención a esos aspectos, ¿no? El interiorismo, quizá hablando ya en términos que empiezan a utilizarse además el urbanismo de interiores, ¿no? Es decir, o sea, la potencia de la definición del espacio interior es algo que por alguna razón ha sido muy denostado en las publicaciones profesionales. Es decir, no aparece el trabajo de interiorismo en revistas, digamos, de alcance, como si fuera una disciplina menor, ¿no? Pero al final tú puedes negar la importancia de este hecho, pero la realidad es que el interiorismo, por llamarlo de una manera entendible, está definiendo la manera en la que percibimos nuestras ciudades, en la medida que el interiorismo está construyendo el espacio privado y el espacio comercial, ¿no? De manera que en una ciudad, cuando andamos por una calle, lo que estamos percibiendo en un 70 o un 80% es en los mensajes que a través de los proyectos de interiorismo se están digamos, emitiendo desde los locales comerciales que nos rodean, ¿no? De manera que la arquitectura debería centrarse en recuperar ese espacio y entender que es absolutamente potente y que el arquitecto no puede construir exclusivamente una cáscara y pensar que
que no es importante definir los últimos, digamos, 2 milímetros de espesor, por hablar de una manera general, que creo que el interiorismo es algo más serio que hablar de 2 milímetros de espesor, ¿no? De manera que yo, sinceramente, daría digamos, un toque de atención sobre la importancia de recuperar la construcción del interior.